Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de estar aquí otra vez, compartiendo con ustedes lo que más me gusta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, porque a mí me fascina. Vamos a hablar de una pareja que ha encendido las pantallas y los corazones de miles de fans alrededor del mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no solo vamos a hablar de su relación, sino que vamos a centrarnos en un detalle específico que ha generado muchísima controversia, especulaciones y por supuesto muchísimos rumores. Estamos hablando ni más ni menos que del famoso anillo. Ese anillo que captó la atención de todos y que muchos interpretaron como un símbolo de algo más, algo profundo y significativo entre Demet y Can. Así que prepárense para un viaje lleno de análisis, investigación, un poco de chisme sano, no me odien, y sobre todo, mucha información para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a indagar en todo lo que se dijo, se rumoreó y, lo más importante, lo que Can Yaman dijo al respecto de este anillo tan misterioso. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que formen parte de esta maravillosa comunidad. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, únanse al club. Y ahora sí, vamos a por ello. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en esta investigación detectivesca sobre el famoso anillo de Can Yaman. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que te atrapa desde el principio. Dos jóvenes talentosos, carismáticos y con una química en pantalla que traspasa la televisión. Su trabajo juntos en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en un fenómeno mediático. Y claro, como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse, alimentando las esperanzas de los fans de que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Durante la emisión de la serie, las redes sociales explotaron con comentarios, análisis y teorías sobre la relación entre Demet y Can. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado con lupa en busca de una señal que confirmara el romance. Y por supuesto, la prensa del corazón no se quedó atrás, publicando reportajes y fotografías que alimentaban aún más las especulaciones. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? Demet y Can siempre mantuvieron un perfil bajo con respecto a su vida personal, evitando confirmar o negar los rumores. Sin embargo, su cercanía y complicidad en eventos públicos y entrevistas solo servían para aumentar la expectación. Y entonces apareció el anillo. Un anillo que Can Yaman lucía en su dedo anular y que inevitablemente se convirtió en el centro de todas las miradas. Un simple accesorio que desató una tormenta de especulaciones y que fue interpretado por muchos como una señal de compromiso, un símbolo de su amor secreto con Demet. Las teorías sobre el anillo eran de lo más variopintas. Algunos aseguraban que era un regalo de Demet, otros que era un anillo de compromiso discreto, y otros incluso que era un amuleto de la suerte. Los fans se dedicaron a investigar el origen del anillo, su significado y su posible relación con Demet. Se buscaron fotos de Demet usando un anillo similar, se analizaron sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas, y se crearon hilos de debate interminables. La presión mediática sobre Demet y Can era cada vez mayor. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando captar una imagen que confirmara el romance. Las preguntas sobre su relación eran constantes en las entrevistas, y las redes sociales se inundaban de mensajes de fans que les pedían que confirmaran su amor. Ante esta situación, Can Yaman decidió romper el silencio y hablar sobre el famoso anillo. En una entrevista, el actor fue preguntado directamente sobre el significado del accesorio y su posible relación con Demet. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la respuesta de Can Yaman fue, digamos que ambigua. No negó rotundamente que el anillo tuviera algo que ver con Demet, pero tampoco lo confirmó de manera explícita. Según lo que recuerdo de varias entrevistas y declaraciones, Can dijo algo así como que el anillo era un regalo de un amigo cercano, que le gustaba mucho y que lo usaba porque le hacía sentir bien. Una respuesta bastante genérica, ¿verdad? Nada que confirmara el romance con Demet, pero tampoco nada que lo descartara por completo. Esta ambigüedad en la respuesta de Can solo sirvió para alimentar aún más las especulaciones.
Algunos fans interpretaron sus palabras como una confirmación indirecta del romance, argumentando que estaba siendo discreto para proteger su relación de la presión mediática. Otros, en cambio, se sintieron decepcionados por la falta de claridad y comenzaron a dudar de la veracidad de los rumores. Pero, ¿por qué Can Yaman no fue más directo en su respuesta? ¿Por qué no simplemente negó o confirmó el romance con Demet? Existen varias posibles explicaciones para esta ambigüedad. En primer lugar, es importante recordar que Demet y Can son figuras públicas, pero también son personas privadas. Tienen derecho a mantener su vida personal al margen del ojo público y a decidir cuándo y cómo compartir información sobre su relación. En segundo lugar, la presión mediática puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la de Demet y Can. Confirmar un romance en medio de la histeria colectiva podría tener consecuencias negativas, tanto para su relación como para sus carreras profesionales. En tercer lugar, es posible que Demet y Can simplemente no quisieran alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Al ser ambiguos en sus respuestas, intentaban desviar la atención de su vida personal y centrarse en su trabajo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la respuesta de Can Yaman sobre el anillo no aclaró nada. El misterio persistió, y los fans continuaron especulando sobre la relación entre Demet y Can. Pero la historia no termina ahí. Porque después de la respuesta de Can Yaman, aparecieron nuevas pistas y rumores que volvieron a encender las esperanzas de los fans. Se filtraron fotos de Demet y Can juntos fuera del set de grabación, se publicaron reportajes sobre supuestas escapadas románticas y se difundieron rumores sobre planes de boda. Sin embargo, al mismo tiempo también surgieron rumores de distanciamiento y peleas entre Demet y Can. Algunos medios publicaron noticias sobre supuestas infidelidades y celos, y las redes sociales se inundaron de mensajes de fans preocupados por el futuro de la pareja. La relación entre Demet y Can se convirtió en una montaña rusa de emociones para sus fans. Un día estaban convencidos de que estaban juntos y enamorados, y al día siguiente temían que su relación se hubiera terminado para siempre. Y en medio de todo este caos, el anillo de Can Yaman seguía siendo un símbolo de esperanza para muchos. Un recordatorio de la posibilidad de que, a pesar de todo, Demet y Can estuvieran destinados a estar juntos. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué dijo realmente Can Yaman sobre el anillo? Además de la respuesta genérica que mencioné antes, Can también hizo algunas declaraciones más sutiles sobre el accesorio. En algunas entrevistas, Can bromeó sobre el anillo, diciendo que era su amuleto de la suerte y que lo usaba para atraer el éxito. En otras ocasiones, se mostró más serio y afirmó que el anillo era un regalo muy especial de una persona muy importante en su vida. Estas declaraciones ambiguas solo sirvieron para alimentar aún más las especulaciones. Algunos fans interpretaron las bromas de Can como una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos, mientras que otros se sintieron decepcionados por su falta de seriedad. La verdad es que nadie sabe con certeza cuál es el verdadero significado del anillo de Can Yaman. Solo él conoce la historia detrás de este accesorio y su posible relación con Demet Özdemir. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el anillo se convirtió en un símbolo de esperanza y misterio para los fans de Demet y Can. Un recordatorio de la posibilidad de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo, incluso la presión mediática y los rumores. Y quizás, algún día, Can Yaman decida revelar la verdad sobre el anillo y su relación con Demet. Hasta entonces seguiremos especulando y soñando con la posibilidad de que su amor en la pantalla se convierta en realidad. Pero, ¿qué pasó después con Demet y Can? Después del final de Erkencikus, ambos actores siguieron caminos separados en sus carreras profesionales. Demet protagonizó otras exitosas series de televisión, mientras que Can se mudó a Italia para trabajar en proyectos internacionales. A pesar de la distancia, los rumores sobre su relación continuaron circulando. Se les vio juntos en eventos públicos y se publicaron fotos de ellos pasando tiempo con sus amigos en común. Sin embargo, Demet y Can nunca confirmaron ni negaron los rumores de reconciliación. Mantuvieron un perfil bajo con respecto a su vida personal y se centraron en sus carreras profesionales. Actualmente Demet Özdemir está casada con el cantante Oğuzhan Koç, mientras que Can Yaman sigue soltero y enfocado en sus proyectos internacionales. Aunque su historia de amor en la vida real no tuvo un final feliz, Demet y Can siempre serán recordados por su química en pantalla y por el impacto que tuvieron en la cultura popular. Y el anillo de Can Yaman seguirá siendo un símbolo de esperanza y misterio para los fans que aún sueñan con la posibilidad de que su
More renazca algún día. Es importante recordar que la vida de las celebridades está llena de presiones y desafíos. A menudo se ven obligados a tomar decisiones difíciles para proteger su privacidad y su bienestar emocional. En el caso de Demet y Can, es posible que la presión mediática y las expectativas de los fans hayan sido demasiado abrumadoras. Quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos, a pesar de su innegable química en pantalla. Sea cual sea la razón, es importante respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de respetar las decisiones, creo que es fundamental que como fans, entendamos que la vida de nuestros ídolos no es un reality show. Tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. A veces nos dejamos llevar por la emoción y las expectativas, y nos olvidamos de que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Es importante apoyar a nuestros ídolos, pero también es fundamental respetar su espacio personal y no invadir su privacidad. Y ahora, después de haber explorado a fondo la historia del anillo de Can Yaman y su posible relación con Demet Özdemir, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el anillo tenía algo que ver con Demet? ¿O creen que era simplemente un accesorio sin ningún significado especial? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Recuerden que todos los puntos de vista son válidos y que el respeto es fundamental en esta comunidad. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta investigación detectivesca sobre el famoso anillo de Can Yaman. Hemos hablado de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, de su éxito en Erkenciskus, de los rumores de romance del famoso anillo y de las declaraciones ambiguas de Can al respecto. Hemos analizado las posibles razones por las que Can no fue más directo en su respuesta y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido y a formar parte de esta comunidad. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido que les guste. Y por favor, dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre el tema del vídeo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Déjenme sus sugerencias en los comentarios y haré lo posible por complacerlos. Una vez más, gracias por todo su apoyo. Son los mejores fans del mundo. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden, manténganse positivos, sean amables y nunca dejen de soñar. Hasta la próxima.